Bueno, buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes y poder presentar, como decía Oscar, pues este tema que es un tema muy relevante y del cual pues todos estamos hablando. Sabemos, ¿no? Y el doctor Pérez hace un momento decía que en los últimos 30 años la electrofisiología cardíaca se ha revolucionado. Y sí, efectivamente, la fibrilación auricular, ¿no?, nos ha dado el suficiente sustrato, ¿no?, para poder justamente tener este interés, ¿no?, y esta necesidad también de tener mucho y mejores innovaciones que nos ayuden justamente a tener mejores abordajes y mejores acercamientos terapéuticos para nuestros pacientes. Ay, ¿cómo la? Con este, ¿verdad? Con el mío. Es que, creo que saca. Ya, listo, gracias. Y estos avances tecnológicos que hemos visto en los últimos años justamente han ido desde la introducción de los catéteres irrigados, que han hecho justo lesiones más profundas y seguras, el mapeo electrofisiológico que ha permitido una localización más precisa de los sitios arritmogénicos, la introducción de la fuerza de contacto que revolucionó justamente el poder tener lesiones mucho más duraderas, y hasta ahora la introducción en radiofrecuencia de ablaciones de alta potencia, corta duración, en donde, como veíamos por la mañana, tenemos ahora lesiones mucho más superficiales, mucho más contiguas también, mucho más eficaces y mucho más seguras. E incluso hoy tenemos la integración, ¿no?, de ultrasonido intracardíaco con imágenes, resonancia magnética y algoritmos de inteligencia artificial que nos permite justamente poder tener un mapeo mucho mejor de las estructuras cardíacas e incluso predecir qué tan durable van a ser nuestras lesiones. Todos estos avances tecnológicos nos han permitido pues tener mejores resultados para nuestras pacientes. Nos han llevado a tener menos tiempos de procedimiento, una reducción alrededor del 35% de tiempos de procedimiento, una reducción del 80% en tiempos de fluoroscopía y un aumento del éxito clínico alrededor del 20% en las tasas de eficacia. Sin embargo, hoy todavía tenemos algunos gaps en términos o algunas áreas de oportunidad en términos de seguridad. Estas son las tasas de eventos adversos relacionadas al procedimiento reportadas por las últimas guías y, como ustedes ven, todavía tenemos algunas áreas de oportunidad y justamente la apuesta de Pulse Field Ablation es poder acortar incluso eliminar, ¿no?, los eventos adversos relacionados con las energías térmicas. No quiero ser repetitivas, voy a hacer solamente un breve repaso, ¿no? Todos sabemos aquí que la ablación pulsada del campo utiliza justo pulsos eléctricos ultracortos y de alto voltaje para ablacionar de forma selectiva el tejido. Y digo selectiva porque tiene una predominancia dependiendo del voltaje que mandemos para los cardiomiocitos. Como sabemos, el umbral de densidad de corriente de los cardiomiocitos es de alrededor de 400 milivoltios y esto hace que con esta cantidad de energía entregada podamos solamente hacer lesiones en los cardiomiocitos y no en los tejidos circundantes al tejido del corazón. Sin embargo, también sabemos que arriba de más de 1500 milivoltios, la energía pulsada del campo puede también tener lesiones térmicas en los tejidos circundantes. Y esto, en realidad, a lo que ahora le llamamos es la ventana terapéutica de PFA, y lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la repetición de los pulsos, del número de ablaciones que damos y de cómo debemos de cuidar esto en nuestros workflows de trabajo. Entonces, como les decía, la promesa justamente de PFA o lo que nos tiene hablando hoy de PFA es justamente esa promesa de seguridad. El doctor Reddy en el 2020 justamente describió que los procedimientos efectivamente eran más seguros justamente por este mecanismo de acción que les describía, pero no solamente son
procedimientos más seguros, son también procedimientos más rápidos y potencialmente más duraderos. ¿Por qué digo potencialmente? Porque hasta el momento los estudios clínicos no han logrado tener una diferencia significativa en eficacia versus radiofrecuencia. Adicional a esto, me gustaría compartirles que hoy también sabemos que la eficacia, la seguridad de cada uno de los dispositivos que hoy tenemos en el mercado varía. ¿Por qué varía? Porque la entrega del pulso y del tipo de onda de pulso es distinto para cada uno de estos dispositivos. Y hoy también sabemos que de acuerdo a estas diferencias, cada uno de ellos debe ser evaluado individualmente. Debido a este mecanismo, Pulse Field Ablation ha demostrado justo una excelente durabilidad del aislamiento de las venas pulmonares en los estudios como IMPULSE y PEFCAT 1 y 2. Esta durabilidad se ha traducido en el 84.8% de las venas y en el 64.5% de los pacientes, dando como resultado una libertad de recurrencia de la arritmia del 81% a los 12 meses, cuando hablamos de fibrilación auricular, y cuando hablamos de cualquier taquicardia auricular del 78.5% de los pacientes. En el estudio MANIFEST también se demostró una tasa de libertad de la arritmia del 78.1%, el cual, cuando hacemos la profundidad para evaluar qué tipo de arritmia estamos hablando, es del 81.6 para fibrilación auricular paroxística y del 71.5 para fibrilación auricular persistente. En el estudio Manifest Redo vimos una tasa de durabilidad del 71% por vena pulmonar, siendo para fibrilación auricular persistente del 44% cuando analizamos por paciente y del 42% cuando analizamos para fibrilación auricular paroxística. Y estas tasas tienden a aumentar cuando tenemos integración con algunas imágenes, y de eso voy a hablar en un momento. El contacto, sabemos, y también lo decía el doctor Pérez hoy en su ponencia en la mañana, que es crítico para la liberación o la entrega de energía en Pulse Field Ablation. Esto hace que suministremos de forma óptima y correcta la dosis adecuada de pulso sobre el tejido que necesitamos para destruir esos canales anómalos de energía eléctrica. Se puede ver justamente como en esta imagen que ustedes ven. Déjenme ver si puedo, creo que tengo mi pointer. Bueno, ¿pueden observar mi flecha? No. A ver si tengo el láser. Aquí, ya. Sí. En esta imagen ustedes pueden ver justo cómo el contacto es directamente proporcional al área que toca el electrodo. Hagamos de cuenta que que es un catéter puntual, es un electrodo. Ustedes pueden ver un halo rojo, que es el campo eléctrico más intenso que forma el electrodo per se, y esto es directamente proporcional al contacto que tiene con el electrodo con el tejido o el tejido con el electrodo. De tal forma que mientras más nos alejamos, el campo eléctrico es mucho más débil o menos potente con respecto a cómo es en el sitio de contacto. Si ustedes ven, esta es una gráfica diseñada para simular 800 milivoltios, y como recordarán, yo les mencioné que los milivoltios necesarios para destruir el campo, el umbral, perdón, de densidad del cardiomiocito es de 400 milivoltios. Ustedes también pueden ver en este estudio preclínico cómo hay una relación directamente proporcional entre el contacto y la profundidad de la lesión, es decir, a mayor cercanía, mayor profundidad tendrá la lesión. Entre menos cercanía o menos contacto se tenga, pues menor será la profundidad de la lesión. Este es un estudio preclínico también que se realizó en cerdos, en donde ustedes pueden ver con este catéter en loop o circular cómo los electrodos que están teniendo contacto, y ahorita voy a explicar cómo sabemos que están teniendo contacto, pueden dejar huella, ¿no?, por así decirlo, en el estudio histopatológico, cuando solamente 2 de ellos tienen contacto, cuando alrededor de 1, 2, 3, 4, 5, 6 tienen contacto,
contacto, dejando, como pueden ver, un gap dentro de esta zona, y cuando toda la circunferencia del catéter tiene contacto, cómo se ve la lesión. Entonces, justamente por esto es importante tener retroalimentadores de contacto para poder tener en tiempo real noticias de cómo estamos teniendo nosotros el contacto. Este es el otro estudio, ¿no?, que evalúa cómo justamente a través de esta señalización de contacto podemos predecir tanto el ancho como la profundidad de la lesión, y esto cómo se traduce en la transmoralidad de la misma para poder asegurar eficacia clínica. Hablando ya un poco de la parte o de la traducción clínica de estos estudios, se realizó un estudio justamente de marcadores. Este marcador del que les hablaba se llama indicador se me fue la palabra, de cercanía, tisular, y se realizó un estudio en el que se hicieron ablaciones con VariPulse, que es el catéter integrado, que tiene la posibilidad de tener estos marcadores, en donde se hicieron las ablaciones pertinentes de venas pulmonares, y 3 meses después se les realizó resonancias magnéticas a los pacientes para justamente evaluar la durabilidad de las lesiones, y se descubrió que en el 90% de los pacientes tenían más del 90% de ablación del óseo de las venas pulmonares, estos pacientes con durabilidad de la misma. El mapeo de esta forma es importante justamente para la integración de la información que estoy recibiendo del catéter y para la validación tanto de las lesiones como para el rastrear dónde voy a hacer la aplicación de cada una de ellas y dosificar adecuadamente el número de pulsaciones que voy a dar de pulse field ablation. De tal forma que el mapeo también logra disminuir justo los tiempos de exposición a fluoroscopía, proporciona estos mecanismos que les acabo de decir, como el indicador de proximidad tisular, la medición de fuerza de contacto y los índices de lesión, de tal forma que puedo tener mayor información reproducible de mis procedimientos y asegurarme de que efectivamente estoy haciendo una lesión durable. Se ha demostrado que justamente la integración del catéter con los sistemas de mapeo electroanatómico facilita la ablación para que sea una ablación de alta precisión. Esta integración permite que tanto el mapeo sea de forma precisa y adecuada, como la visualización en tiempo real de la posición del catéter, evitando que hagamos ablaciones en lugares donde no queremos hacer, incluso ablaciones con falta de contacto, y disminuyendo los eventos adversos. También facilita la administración precisa justamente de los pulsos dentro de la ventana terapéutica, como lo mencionaba al inicio, minimizando tanto el tiempo de exposición a fluoroscopía, el tiempo total del procedimiento, y mejorando así la tasa de eventos adversos y teniendo mejores tasas de éxito. En comparación con los catéteres no integrados, los catéteres que sí pueden integrarse a mapeos electroanatómicos han logrado demostrar una disminución de fallas en el tratamiento, alrededor del 12% de fallas versus los catéteres no integrados. Esto haciendo comparaciones justamente con los datos publicados en estudios previos. VariPulse tiene una tasa de eficacia máxima del 85% versus lo publicado en Advent del 73% y en el estudio Pulse AF del 66%. En comparación con los catéteres no integrados, los estudios clínicos demuestran que la integración permite una menor exposición a fluoroscopía. VariPulse en el estudio Admire logró demostrar un tiempo de exposición a fluoroscopía de 7.1 minutos, mientras que en el estudio Advent se documentaron 21 minutos de fluoroscopía. Asimismo, también se han logrado demostrar hasta 15 minutos menos de tiempo en los procedimientos con catéteres integrados versus los catéteres que no tienen integración a mapeo electroanatómico. Además de la reducción de tiempos, ¿no?, es posible justo realizar procedimientos sin el uso de fluoroscopía. Alrededor del 25% de todos los casos del estudio de Admire fueron hechos en protocolos cero fluoro. Adicionalmente, también, y sé que este es un tema de interés,
ya que actualmente hacemos la gran mayoría de nuestros procedimientos con anestesia general, es posible hacer este tipo de trabajos, de flujos de trabajo con sedación profunda, y como ustedes saben, pues hay pues ciertas ventajas tanto para el sistema como para el mismo paciente en términos de recuperación y en términos de uso de recursos, incluso al mismo día cuando hacemos este tipo de abordajes. En términos de tiempos de procedimientos totales, se han registrado tiempos entre 70 y 90 minutos en los estudios pivotales, los estudios de registro. Sin embargo, tenemos tiempos registrados ahora en el estudio Virtue, que es el estudio de registro europeo vivo, de hasta 50 minutos por procedimiento con VariPulse. En términos de eficacia, ya les he comentado la eficacia máxima del 85% demostrado en Admire a 12 meses de seguimiento, con un flujo de trabajo de 4 ablaciones por vena, 24 a 32 ablaciones totales, ¿no? Con una durabilidad por vena del 84% y un 91% de libertad de reintervención a 12 meses cuando se hace la ablación con catéteres integrados como VariPulse. También el uso de ICE, ¿no? El ICE ha vuelto a jugar o a ponerse sobre la mesa como un indiscutible para este tipo de procedimientos. Lo oíamos también en las ponencias de la mañana, en donde justamente la visualización del contacto hoy es una de las cosas indiscutibles para este tipo de procedimientos. El uso de ICE justamente se utiliza para evaluar el contacto, la visualización mejorada de la anatomía cardíaca, ¿no? Y ahora con pues los softwares de integración con inteligencia artificial, incluso la reconstrucción que podemos hacer de las estructuras y pues la detección inmediata de algunos eventos adversos relacionados al procedimiento. Este es un estudio multicéntrico que evaluó justamente la ablación con Pulse Field Ablation para fibrilación auricular persistente y paroxística. Se dividió al grupo de pacientes en dos grupos, uno tratado con ICE y otro tratado con fluoroscopía, 310 pacientes con ICE, fluoroscopía 286 pacientes, y demostró una disminución del 10% menos recurrencia para el grupo tratado con ICE y un 50% menos recognición para el grupo tratado con ICE versus el grupo tratado solamente con fluoroscopía. Es importante mencionar que la ablación guiada por fluoroscopía fue un predictor positivo para reconexión dentro de este estudio. De tal forma que el uso de ICE justamente en los procedimientos con PFA permite mejorar tanto la tasa de éxito, reducir las tasas de recurrencia, mejorar la durabilidad de las lesiones, reducir las reconexiones sin impactar en el tiempo total del procedimiento. En general, la integración justamente del catéter de PFA como VariPulse versus la comparación con catéteres no integrados ha impactado en 4 indicadores fundamentales. La primera es la durabilidad de la lesión, ¿no? En donde tenemos una durabilidad diferencial positiva a favor de los catéteres no integrados versus los no integrados. En el estudio Euphoria y Manifest Reduce se documentaron justamente una tasa de durabilidad de entre el 36 y el 45% para estos estudios respectivamente, mientras que el registro Virtue, que es el registro que les comentaba, tiene una tasa de durabilidad de aislamiento de las venas pulmonares por paciente del 63%. Esto significa un 43% mayor de durabilidad para los catéteres integrados versus los no integrados. En términos de eficacia, hablábamos de la eficacia máxima documentada para VariPulse del 85% versus la eficacia máxima documentada en Advil del 73.3%, en donde el 26.7% fueron pacientes con fibrilación auricular paroxística. En términos de flujos de trabajo, pues ya hemos hablado justamente que la integración lo que permite es disminuir tanto el tiempo total de procedimiento como el tiempo de exposición a fluoroscopía. Hemos hablado justamente de los 7.1 minutos publicados en Admire versus los 21 minutos publicados en Advent. Y finalmente, para el tema de seguridad, y sé que este es un tema que últimamente nos ha traído a todos con
con algidez. Los sistemas no integrados suelen tener aplicaciones excesivas y fuera de la ventana terapéutica al no tener visibilidad del contacto con el tejido versus los sistemas integrados. En Admire se logró una alta tasa de seguridad en protocolos entre 24 y 32 ablaciones totales versus los otros estudios que han documentado incluso hasta 96 ablaciones totales para los catéteres no integrados. VariPulse justamente ha sido un catéter diseñado para brindar mayor seguridad, entregando justamente la energía pulsada de forma optimizada, reduciendo significativamente los nuevos riesgos a los que ahora estamos expuestos con Pulse Field Ablation. La integración completa permite justamente el flujo de trabajo eficiente, reduciendo tanto el tiempo de exposición a fluoroscopía como el tiempo total de procedimiento, y reduciendo la cantidad de ablaciones necesarias a tener para eliminar el sitio arritmogénito, mejorando justamente la experiencia tanto del paciente como del médico. En los estudios clínicos, tanto en los estudios clínicos como en la evidencia real, VariPulse ha demostrado un fuerte perfil de seguridad. Ustedes pueden ver la tasa reportada en el estudio Inspire, fue de 0% de eventos adversos demostrados con VariPulse, 2.9% de eventos adversos demostrados en Admire, sobre todo relacionados al acceso vascular. En los estudios clínicos no se han reportado ni lesiones térmicas, ni fístulas auriculoesofágicas, infartos o parálisis del nervio fénico, tampoco espasmos coronarios, insuficiencia renal relacionada a hemólisis, y ha habido menos del 1% de eventos neurovasculares demostrados en estudios clínicos, con protocolos de menos de 28 ablaciones, esto dentro de las ventanas terapéuticas. Ahora bien, yo les comentaba el registro vivo, que se llama Virtue, es el registro europeo, en donde estamos documentando los más de 10,000 casos que tenemos ya a nivel mundial de VariPulse, en donde justamente se han demostrado 0 tasa de eventos neurovasculares, 0 eventos adversos serios y 0 elevaciones de LST o espasmos coronarios, con protocolos de 21 ablaciones por procedimiento. Quiero cerrar con esta reflexión en donde hoy justamente tenemos muchos aprendizajes acerca de esta tecnología. Por un lado, sabemos que en términos de eficacia es similar a radiofrecuencia y que su gran apuesta ha sido la seguridad al reducir o abolir incluso los eventos adversos térmicos relacionados al procedimiento. Sin embargo, hoy tenemos otras preocupaciones que tenemos que atender y que están relacionados justamente con el workflow, la aplicación del número de pulsos y el contacto que tenemos con el tejido o no. La eficiencia es justamente la segunda gran apuesta. Y si bien hasta el momento Pulse Field Ablation ha logrado disminuir tanto los tiempos de procedimiento como acortar la brecha de aprendizaje y de adopción para cada uno de estos flujos de trabajo, aún tenemos oportunidad en la reducción del uso de fluoroscopía que habíamos logrado reducir con los catéteres de radiofrecuencia más innovadores que tenemos hasta el momento. La integración de esta tecnología justamente con los sistemas de mapeo electroanatómico y el uso de ecocardiografía intracardíaca, que son nuestras viejas conocidas en el ámbito, justamente tienen la intención de poder hacer procedimientos más eficientes, más seguros y también más eficaces en el tiempo. PFA es la tecnología que más rápido ha llegado a esta especialidad. Hemos visto de forma aplastante, ¿no?, cómo se incrementa el número de publicaciones semana tras semana. Estamos teniendo de 3 a 4 publicaciones nuevas relacionadas a este tema semanalmente. Y seguimos aprendiendo, seguimos intentando definir cuál es el mejor workflow hasta ahora, pero tenemos que basar justamente nuestras decisiones en datos y basar nuestras decisiones en estos estudios que nos están demostrando cómo debería ser el futuro. Y el futuro debería ser con precisión. Yo les agradezco mucho la atención y estoy abierta para preguntas. Te quedas. Muchas gracias, Orne. Yo
Comenzaré a decir porque creo que he sido de los pocos que he tenido oportunidad de verlo esto en vivo, ¿no? La diferencia entre una tecnología y otra. Y yo, de hecho, me iba a quedar justo con la imagen previa. No sé si podemos dejarla. No, es que cambiaron. Ahí está, justo. En la línea en medio, que ese es algo que creo que mencionaste, aunque creo que ahí me gustaría poner una atención especial. Cuando Armando, las charlas que nos ha dado de campo pulsado, nos dice acerca de la importancia que hay de no dar las energías eléctricas, me parece que de las cosas que yo más noté de diferencia entre uno y otro es esta posibilidad que tiene por la integración justo con el sistema de mapeo tridimensional de saber cuándo está en contacto y cuándo no. Entonces no sé si nos puedas explicar un poquito más con esa imagen que creo que es lo que yo vi en justo... Sí, tal vez es más notorio y me voy a permitir regresarme en el estudio preclínico, porque creo que está. Sí, justo en esta imagen, y gracias porque a lo mejor no me detuve tanto. Ay, no, alguien me está retrocediendo. Sí, como Oscar menciona, VariPulse tiene el indicador de proximidad de tejido que en realidad es Carto quien tiene ese software que reconoce los electrodos de VariPulse. Ustedes pueden ver en el loop o en el círculo de VariPulse todos los electrodos encendidos. El loop, es importante decirlo, se puede agrandar o acortar a necesidad del ostium de la vena pulmonar, porque para eso está diseñado. Y tenemos este indicador que se llama indicador de proximidad tisular, que refuerza cada uno de los electrodos con unas líneas blancas. No sé si son perceptibles. Ustedes pueden ver el electrodo 19 no tienen unos reforzamientos blancos en los electrodos, mientras que el electrodo 1 y 2 en este caso sí, el electrodo 10, 9, 8, 7 hasta el 5 sí, mientras que el 4, 3 no, 1 y 2 sí. Y entonces de esta forma nosotros en el procedimiento en vivo podemos saber que estas son las áreas que no están en contacto con el tejido, mientras que las que tienen el reforzamiento positivo sí están en contacto con el tejido. ¿Cuál es la traducción clínica de esto? Cuando yo voy a mi histología y lo veo, si yo doy esta ablación, voy a ver perfectamente cómo en este sitio se ve la lesión cicatricial, mientras que en el sitio donde no tenía contacto, que me estaba indicando justamente el sistema, no se ve lesión cicatricial. Y el workflow justamente dice 4 lesiones por vena. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo que hacer es doy esta ablación, roto para que justamente el siguiente electrodo pueda tener tejido y constate yo que tengo contacto con el tejido en esta zona donde tenía un gap anteriormente. Roto, las primeras 2 ablaciones son en lo más adentro del ostium de la vena, salgo un poquito, abro mi loop, vuelvo a hacer mi ablación, roto, vuelvo a hacer mi otra ablación. Igual, siguiendo con estos aspectos como característicos y que yo noté de diferencia entre un sistema y otro, es que sabemos que no es deseable aplicar sin contacto, ¿no? Y me parece que, no recuerdo si lo mencionaste, me parece que no, pero es importante hacerlo, que yo noté que durante el procedimiento puedes apagar electrodos, es decir, no dar energía en eso. Sí. Y creo que también eso es algo que por lo menos dentro de lo que yo estoy entendido no es posible con otras tecnologías. ¿Sí es cierto esto? Sí, es correcto. Tú puedes elegir apagar hasta 3 o 4 electrodos por lesión, ¿no? Dependiendo si son electrodos, uno, que no tiene contacto o que es un área en donde tú no quieres dar la ablación, ¿no? O sea, si, por ejemplo, si ya estás muy pegado al área posterior, ¿no? A la pared posterior y a lo mejor no quieres hacer una ablación ahí por seguridad o porque simplemente no notaste activación ahí, pues puedes decidir apagar esos electrodos que están en contacto o que pudieran estar en contacto con esa pared. Ok. Y, por ejemplo, también de la integración con el sistema. Parte de lo que a mí más me llamó la atención en estos casos que es en vivo es que es prácticamente como los que alcanzamos todavía a ver cómo se veía un lazo en un carto. Es muy similar. Sin embargo, creo que la tecnología se comporta distinto. A lo que me refiero no es que no tenga la integración al 100%, sino que el catéter
a veces en aurículas pequeñas como que queda un poco grande. ¿Esto has notado o has visto alguna característica significativa en los casos que viste, por ejemplo, en Canadá? Sí, de hecho en la literatura justamente está documentado que la zona más difícil de hacer ablación es la vena pulmonar anterior derecha, ¿no? Justamente por esto que comentas. Efectivamente, la maniobrabilidad del catéter, pues, o sea, no hay ningún problema, pero sí, pues, no es un catéter punto a punto, ¿no? O sea, todavía vendrá Dual Energy en el tiempo, que ya es un catéter punto a punto, pero pues, o sea, en general creo que todos tienen alguna área anatómica la cual todavía es un área de oportunidad a la cual accesar. Para corroborar, Dual Energy es este catéter en el cual se va a aplicar radiofrecuencia con el mismo catéter, ¿verdad? Exacto, es un catéter muy parecido a STSF, punto a punto, que tiene la modalidad de poder hacer el switch entre tecnologías de PFA versus radiofrecuencia. Y finalmente, el flujo de trabajo, la verdad es que intentamos ser mucho más, ¿cómo llamarlo? Minimalistas. Antes, por lo menos en mi flujo de trabajo, yo funcionaba ambas ingles, metía seno coronario, ICE, o sea, intentaba intentar más. Últimamente ya nos hemos movido prácticamente a hacer con 2 punciones del mismo lado. Y esto se puede hacer muy fácilmente debido a que, por ejemplo, solo necesitas el ultrasonido, ya ni siquiera el seno coronario en algunos casos, y la punción transeptal directa. ¿Este catéter en qué French es recomendado realizar? Porque, por ejemplo, las otras características son French mucho más grandes, ¿no? 13, 12 French. ¿Este catéter es igual, más grande? ¿O? En 8 French puede entrar, pero a tu punto del workflow, ¿no? Creo que depende un poco, pues es individual de lo que estés acostumbrado, ¿no? Yo he visto en centros de alto volumen que igual siguen haciendo punciones bilaterales o bien punciones unilaterales para introducir en solo 2 punciones ICE junto con el catéter. Igualmente este catéter nos permite, si no lo recuerdo, porque ellos en Estados Unidos, donde yo lo vi trabajar, hacían la reconstrucción con SoundFam. Sí. Este nos permite hacer la información electrónica. Sí, de hecho, actualmente la data publicada y todos los estudios regulatorios publicados se hicieron con catéter de mapeo de alta densidad. Sin embargo, Varipulse tiene la capacidad de hacer el mapeo de alta densidad por sí solo. De hecho, va a salir una publicación justamente de workflow utilizando únicamente Varipulse para hacer tanto el mapeo diagnóstico como la ablación. Ok, perfecto. No sé si hay alguna otra duda al respecto del público. Bueno, si no es así, muchísimas gracias, Edurne. No, gracias a ustedes.